muy importante el poder compartir con nuestros productores, con nuestros industriales, con nuestros comerciantes, con nuestros prestadores de servicio de la ciudad, una noche donde promedia el año y podamos reunirnos, forjar nuevas ideas, nuevos votos para el 2015 y fundamentalmente generar también este espacio de consenso, de debate y con un objetivo que es claro y único, que es lograr una ciudad más inclusiva, que es lograr una ciudad que nos contenga todo, que es lograr una ciudad que tenga el desarrollo y la prosperidad que los concordienses nos merecemos y que por muchos años la habíamos perdido, no la teníamos y hoy estamos en una ciudad con un franco proceso de recuperación, en una ciudad donde nos sentimos incluidos y donde tenemos, por cierto, un enorme futuro. Y esto no lo hace solamente una gestión, lo hacemos entre todos y por esto es que nos reunimos en esta cena que convocó el ente mixto del Parque Industrial, que justamente sintetiza de algún modo esta participación público-privada. El intendente nos planteó que la idea que le propusimos nosotros de hacer una cena de despedida de año con los industriales del Parque Industrial, que invitáramos a las otras cadenas de valor de la actividad económica de Concordia. Por eso estuvieron acá esta noche el sector citrícola, el sector arandanero, el sector arrocero, el sector forestal. Y pudimos escuchar la disertación de Enrique Martínez, que es un hombre de larga trayectoria en el sector público y privado, y que hizo todo un planteo respecto de la situación económica nacional, y como se lo decíamos recién en la mesa, que nos ayuda a discutir y a repensar muchos temas en este ambiente donde hay 50 empresarios aproximadamente de estos distintos sectores productivos que señalaba. Digo, nos ayuda a pensar, a discutir, a ver cuáles son los mejores caminos para que Argentina despegue. Y Enrique decía en su discurso, nuestro país, como nunca, desde 1955, que ingresó al Fondo Monetario, se encuentra en una situación tan particular como la de hoy, estar absolutamente desendeudada y por lo tanto un camino interesante a partir del 2015 de poder tomar crédito para poder desarrollar de espacios industriales, innovación tecnológica, que le permitan a Argentina retomar un camino de crecimiento que necesitamos todos para ser un país cada vez mucho más inclusivo aún de lo que somos, ¿no? Sí, lo que hemos comentado es que tenemos problemas estructurales asociados a la productividad, tenemos una productividad menor que la del mundo central, compartimos la productividad con México, con Brasil, pero estamos muy lejos de la productividad del mundo central. Pero en términos de los elementos económicos tradicionales, Argentina tiene un endeudamiento externo que es el más bajo de muchísimo tiempo en términos históricos y tiene la posibilidad de ordenar sus cuentas externas apelando a un modesto endeudamiento adicional, corrigiendo la relación con el campo y mejorando la ecuación energética. Todas cosas que están al alcance, o sea que el futuro económico inmediato debería ser sereno y ordenado, sin demasiados sobresaltos, y queda el gran desafío de trabajar todos mejorando la productividad argentina. Nosotros dimos algunos ejemplos prácticos para que la gente entienda de qué estamos hablando, que no estamos apelando a grandes desafíos, simplemente a tener en cuenta que ser eficiente no es una cuestión curiosa o de jerarquía, sino que es una necesidad para el país usar a todos y cada uno de los trabajadores de la manera más adecuada. Aquí participan tanto las empresas radicadas como Asodeco, que nuclea 18 asociaciones productivas, más el municipio. En nuestra gestión siempre nos caracterizamos por generar los espacios de participación privada. Lo hacemos con el turismo, lo hacemos ahora con el Centro de Nuevas Convenciones, hasta con la administración y el gerenciamiento de la nueva costanera. Esto nos ha dado grandes resultados porque no es solamente invitar a alguien a participar, sino también disponer de recursos para que se asignen en los objetivos que se definen. Concordia supo estar en los indicadores más nefastos, al tope, y hoy, bueno, como le decía, estamos en una ciudad donde si bien falta mucho por hacer, pero se ha hecho y se ha recorrido un trabajo realmente encomiable, y esto también se ha hecho de la mano del gobierno provincial. El gobernador Urribarri ha trabajado codo a codo con nuestra gestión local y también con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que desde Nación nos ha dado
esta posibilidad de articular políticas públicas, que es algo que es fácil denunciar, pero que en la práctica muy pocas veces se lleva a cabo.